Primera a los Corintios, capítulo 7. Desde el verso 1 hasta el 16. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos ha llamado Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Señor, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Venimos delante de ti presentándonos, oh Señor, suplicándote que nos hables por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales y que tú, oh Dios, hables a cada una de nuestras vidas. Trae, Señor, claridad en medio de tu palabra, Señor. Trae, Señor, restauración. Yo te pido, Padre, que traigas también convencimiento de pecado. Prepáranos también para participar de tu mesa en esta mañana, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Estamos predicando una serie en Primera a los Corintios, unidad en la diversidad. Fidelidad en el estado civil que el Señor te ha permitido. ¿Cómo nosotros podemos ser fieles en el estado civil que Dios nos ha otorgado? Este pasaje nos muestra que sin importar cuál sea tu estado civil, sea soltero, casado con un incrédulo, tú y yo debemos buscar la gloria de Dios, siguiendo su diseño, siendo fiel en cada área de tu vida, conforme al don de Dios. ¿De qué está hablando este pasaje? Este pasaje nos muestra que sin importar nuestro estado civil, casados, solteros, casado con un incrédulo, tú y yo debemos buscar la gloria de Dios, siguiendo su diseño y siendo fieles en cada área de nuestras vidas. Hace un tiempo yo estaba en mi casa y de repente
el monitor de mi computadora, de la laptop, se puso negro. Yo le encendía, presentaba el logo de la marca, inmediatamente se ponía negro. Aprovechando que en mi casa habían 2 personas con conocimiento, les llamé después de haber hecho lo que dicen los tecnólogos que se hace. Usted no sabe qué va a hacer con una computadora, usted llama a un técnico y el técnico le dice, reiníciala. La reinicié y volvió e hizo lo mismo. Cuando ellos vieron eso, inmediatamente procedieron, vamos a conectarle un monitor externo. Le pusieron un monitor a la computadora y me hablaron de reiniciar el Windows, de un problema de software. Hay que revisar el Windows, que sea el sistema operativo, que probablemente haya que formatear la computadora y todo lo demás. Me pusieron un monitor, pero al otro día, cuando yo me levanté y estaba trabajando con un monitor externo, me di cuenta con la claridad del sol que como que se podía ver algo en la pantalla de la computadora. Y cuando acerqué la vista, me di cuenta que lo que le había pasado fue que quizás alguien, un sobrino o no sé quién, un niño, le bajó la resolución al monitor. Y lo que el monitor tenía era que estaba en oscuridad. Y dándole hacia adelante, volvió la luz a la pantalla. Yo llamé a mis amigos tecnólogos y les conté y todos nos reímos y dijimos, vamos a hacer como que esto no pasó. Hermanos, no quisiera yo ser simplista con el pecado. Ahora, si nosotros vemos el mundo, nosotros podemos llegar a la conclusión rápidamente de que el mundo está en tinieblas. Inmediatamente vienen los expertos y comienzan a decir, lo que necesitamos es traer otro monitor externo. Y usted oye a la gente teorizando con respecto a muchísimas cosas. Podemos ver la imagen de Dios en el ser humano. Y si hay algo que ha sido atacado duramente es el matrimonio y la familia. ¿Cuál ha sido el problema? Dios creó todo bueno y bueno en gran manera. Luz, hermosura, belleza en Edén. Pero vino las tinieblas, se fue la luz espiritualmente en Edén. Tú y yo sabemos cuál es la razón, el pecado. Ahí mismo se estropeó el diseño de Dios. El hombre entonces comienza, cambiemos el software, cambiemos el programa, cambiemos la computadora, cambiemos el diseño, rechacemos el diseñador, cambiemos el modelo. Cuando deberían volverse a Dios, entonces se han alejado de Dios, evitando hacerse la pregunta, ¿qué dice Dios? ¿Por qué estamos en tinieblas? Eso es lo que el apóstol Pablo está respondiendo. Ahora, hermanos, yo sé que aquí hay personas, hay creyentes que han pasado por situaciones, quizás este sea tu caso, de conocer al Señor, quizás han venido divorciados en situaciones difíciles. La palabra de Dios tiene redención. Hay esperanza en Dios para tu vida en esta mañana. En Dios hay redención. Nuestro Dios es un Dios que se ocupa de restaurar los vasos rotos. Por eso predicamos, por eso llamamos al arrepentimiento. En los capítulos 5 el apóstol Pablo ha abordado temas como el incesto, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad. Y en este capítulo 7 él habla acerca del matrimonio. Verso 1, él apela a una carta que ellos le escribieron. En cuanto a los que ustedes me preguntaron, ¿qué le preguntaron ellos a Pablo? No lo sabemos, pero es como una conversación por teléfono. Por lo que Pablo le está respondiendo, nosotros podemos inferir cuál fue la pregunta que ellos les hicieron. Él está hablando a varios grupos en este capítulo. Primer grupo, los casados, creyentes que estaban casados. Luego están un grupo de solteros, viudas y divorciados.
Luego estaban algunos que se habían dedicado al libertinaje sexual y algunos casados con incrédulos. ¿Qué tiene que decir Dios a estos grupos? En todos y cada uno de estos casos, nosotros podemos ver que Dios le da gran importancia al matrimonio. Dios le da importancia al matrimonio. Dios le da importancia a la santidad. Dios le da importancia siempre a su nombre y a que tú y yo, como seres creados a su imagen y semejanza, busquemos honrarle, sea cual sea nuestro estado civil. Este pasaje cobra importancia para nosotros, puesto que al igual que los corintios, nosotros vivimos en un mundo que no le da importancia al matrimonio. Las personas se casan y antes muchas veces de editar el video de la boda, ya se están divorciando. El nuevo periodismo de entretenimiento, ¿de qué se trata? Promover la inmoralidad sexual. ¿Cuáles son las grandes celebridades? Aquellas que cambian de pareja con más frecuencia quizás de lo que cambian de color de cabello en sus cabezas. Grandes celebridades que no promueven una vida de familia, sino una vida desastrosa. ¿Qué decir de los políticos? Recientemente un mandatario fue a la toma de posesión de otro país y se hizo viral, sobresalió más porque él andaba con una persona que no era su esposa y salió a relucir esto a nivel internacional porque se hizo famoso aquello que ocurrió en ese país de este mandatario. ¿Qué nos muestra el pasaje? Tú y yo debemos buscar la gloria de Dios en el matrimonio. Y lo primero que vemos es que Dios tiene principios útiles para aquellos que están casados o que piensan en casarse. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Tenemos que tener en consideración que ellos le hicieron una pregunta que Pablo está respondiendo. Pablo no le está diciendo que el hombre no se case o que no tenga relaciones con su esposa. Todo lo contrario. ¿Qué está diciendo Pablo? El matrimonio ha sido creado por Dios. Dios ha unido a un hombre y una mujer. Antes de Génesis 3 nosotros lo vemos. ¿Qué había antes de Génesis 3? Armonía, había unidad, había amor con fraternidad, había propósito. ¿Cuál era el propósito del matrimonio? Que ellos pudieran fructificar, que ellos pudieran unirse. ¿Bajo qué? Bajo el vínculo del amor, de ese mandato dado por Dios. Si tú te das cuenta, Pablo no está entrando en estos detalles particulares. Inmediatamente él pasa al plan de Dios, al diseño de Dios. No pretendemos desde este sermón dar respuesta a todas y cada una de las particularidades de cada quien. La pregunta es, ¿qué dice Dios? Pablo está diciendo, el matrimonio no es una invención humana. El matrimonio lo ha creado Dios. Y nosotros estamos viendo que Pablo está haciendo referencia ¿a qué? A Génesis. El marido cumpla con ese mandato, ese deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Cuál es ese deber conyugal creado por Dios de hacerlos a ambos una sola carne? El marido no se gobierna, ni la mujer tampoco. ¿Por qué? Porque ambos son una sola carne. No deben practicar la abstinencia sexual. Aparentemente ellos tenían un problema con esto, de abstenerse sexualmente. Y Pablo dice, eso no debe ser. El marido debe cumplir con su deber conyugal, refiriéndose a las relaciones sexuales bajo el vínculo del matrimonio, y la mujer también. ¿Por qué? Porque son una sola carne.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volveros a juntar. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué estamos viendo aquí? Hay un llamado a obedecer a Dios. Hay un vínculo. El pacto matrimonial es un pacto de que de pureza, una sola carne. Varón y hembra los creó bajo el vínculo del matrimonio. Ese vínculo es un vínculo amoroso. Tú tienes una necesidad que yo voy a satisfacer. Y la esposa voluntariamente satisface al hombre, y el hombre, bajo el vínculo del matrimonio, satisface a su esposa. Y esa relación está buscando ¿qué? La gloria del Creador. Es el modelo de Dios. Un matrimonio heterosexual y monogámico. Deberes amorosos. Vemos aquí la exclusividad del matrimonio. La esposa le pertenece al esposo y el esposo le pertenece a la esposa. Amorosamente, misericordiosamente. Una sola carne. ¿Puedes tú ver ese sentido de pertenencia, de reciprocidad, de amor, de cuidado, de protección? En la Biblia se presenta al hombre como un líder siervo, un líder que cuida, un líder que protege. Y se presenta a la mujer como una que va a seguir a ese líder, que la ama, que la cuida, que se somete voluntariamente. ¿Sabes qué? Cuando nosotros decimos eso, inmediatamente a nuestra mente viene el abuso. Sí, pero si ese hombre abusa, entonces usted me está diciendo que yo me deje abusar o que yo me deje maltratar. En ninguna manera. Ese no es el diseño de Dios. Cuando a ti se te dice, cuida tu celular, ¿cómo tú lo cuidas? ¿Tú lo estrellas contra una pared? ¿Lo dejas tirado donde quiera? ¿Le pones objeto pesado encima, agua? ¿Le dejas caer agua a tu celular? ¿Qué haces con tu celular? Pudiera yo afirmar, sin equivocarme, que quizás hay personas que pueden estar más pendientes de su celular que de su cónyuge o que de su familia. ¿Han visto ustedes esos videos que suben donde las personas están más pendientes a su celular o a los medios digitales que a su familia? Muchos problemas, muchas dificultades en las familias vienen por esos temas. Hermanos, el feminismo, el machismo es el resultado del pecado, no es el plan de Dios. Ni el feminismo ni el machismo. El hombre casado, como dije anteriormente, está llamado a ser un siervo amoroso, un líder que cuidemos, que protejamos a nuestra familia. Y la mujer casada, una ayuda ideal. Es una relación que persigue la piedad. Mira cómo dice el versículo 5. No os neguéis a no ser de mutuo consentimiento para ocupar sosegadamente. Ese hombre ha de entender en el ámbito sexual que si la esposa está enferma, que si está convaleciente, él no es un ser irracional. Él va a entender que habrá momentos de dificultad, de enfermedad, de cansancio, de fatiga. Y ella también lo entenderá. El sexo en el matrimonio es aceptable. Pero al mismo tiempo, mira cómo Pablo está advirtiendo. Versículo 5. Y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ustedes están viendo el mismo panorama de el huerto de Edén de Génesis.
que vemos un hombre, una mujer, un matrimonio y que vemos a Satanás, el diablo, tratando de destruir lo que Dios ha creado. ¿Qué está diciendo Pablo? No le den lugar al diablo. No permitas que el enemigo gane ventaja en sus matrimonios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera a tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sométete a Dios, echa vuestra ansiedad sobre Él, resiste al diablo. ¿Y qué dice? Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, hermana, tú estás sentado tranquilito ahí, ¿verdad? Y si yo te dijera, si tuvieras un animal que parece un león que entra por ahí, ¿cómo tú te comportarías? Si tuvieras un león que entra por el centro de este lugar, un león que viene caminando, algunos dirían, no, pastor, no se vaya tan lejos, un ratón yo veo y brinco. Y yo le digo, hermanos, miren, tranquilo, miren, hay un león que está caminando, pero él no tiene dientes, el león, él no muerde. Lo que quiero señalar con esto, hermanos, es que este texto está para advertirnos. Hay muchas personas que pisándole la cabeza al diablo se han resbalado. El desconocimiento es necio. Él es el tentador, la serpiente antigua. Nosotros no estamos llamados para ignorar las maquinaciones del enemigo. Eso es lo que este pasaje quiere, que no ignoremos las maquinaciones. Hay personas en el matrimonio que con mucha frecuencia tienen el divorcio en la boca. Comienzan con un relajo, utilizando las relaciones sexuales para manipular, negándose sexualmente. No, pues yo me voy a dormir a otra habitación. No, pero no te va a salir nada esta noche. Cuidado, porque eso es lo que Pablo está diciendo. No le den lugar al diablo. No ignoren las maquinaciones. Yo te pregunto, ¿conoces tú alguna pareja de matrimonio que estaba perseverando y hoy está destruida? Que ni siquiera están en los caminos del Señor. ¿Conoces tú matrimonios que iniciaron en enero y quizás en diciembre no van a terminar? ¿Puedes tú asumir que eso no te va a pasar a ti? ¿En función a qué? O déjame preguntártelo de otra manera. ¿Qué tú estás haciendo para edificar tu matrimonio? No, pastor, lo que pasa es que yo no le hablo porque es muy orgulloso. ¿Y tú no le hablas porque eres humilde? Por humildad no le hablas. ¿Cómo estamos nosotros edificando nuestras familias a la luz de estas verdades? Y como dije anteriormente, hay esperanza en Dios. Hay redención en pedir ayuda, en orar, en buscar consejería, en apartarnos de los pecados ocultos, la pornografía, los pecados sexuales, el adulterio emocional. ¿Qué es adulterio emocional? Mantener un chat con una secretaria, un chat con una compañera de estudio. Entonces inmediatamente comienza a pensar, wow, si yo me hubiese casado con esta persona. Y comienzas tú a elucubrar, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiese casado con esta compañera de estudio? ¿Sabe quién te está poniendo esos pensamientos? ¿Tú sabías quién era? El enemigo de tu alma, el diablo. Esto es la advertencia que Pablo le está dando a
esta iglesia. Y con mucha frecuencia caemos en el error de estar conectado con un compañero de cuarto de la primaria, pero desconectado de aquel que Dios te está diciendo que es una sola carne contigo. Y tú estás hablando con alguien que está en China y le está dando la espalda a tu marido o a tu esposa que están en la misma habitación. Eso está haciendo las redes sociales. Esposo que están aquí, más importante que saber quién va a ganar la serie de béisbol o de básquet es sentarnos a hablar y a compartir con nuestras esposas y con nuestras familias. Pero este pasaje nos muestra la definición de sexo seguro. ¿Cuál es la definición de sexo seguro? No es salir a una escuela a dar preservativos. La definición de sexo seguro es sexo bajo el vínculo del matrimonio, un hombre y una mujer creado a la imagen de Dios bajo el vínculo del matrimonio. El sexo fue creado por Dios para la procreación, para el deleite, Cantar de los Cantares, todo un libro de la Biblia para el deleite y que narra la historia de cómo se lleva a cabo. La pureza, el vínculo de la pureza bajo el matrimonio. Dios nos creó con deseos. Esos deseos deben ser redimidos, esos deseos deben ser expresados, pero con seguridad bajo el vínculo del matrimonio. La sexualidad debe ser redimida. El sexo no es malo, no es sucio, es un diseño de Dios bajo el vínculo del matrimonio. Pero este pasaje nos muestra aún la soltería. ¿Qué pasó con aquellos que ya se habían divorciado? ¿Qué pasó con las viudas? Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, dice el apóstol Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuál era el estado civil del apóstol Pablo? Él era soltero. Probablemente era viudo, no lo sabemos. Pero él dice, si usted está viudo, si está soltero, yo les recomendaría que se quedara como yo. Pablo tenía una encomienda, servir a Dios predicando el evangelio. Aquí hay un principio, hermanos. El matrimonio no es una graduación. Solteros que están aquí, sean casados, sean viudas o sean solteros por otra razón, ustedes no son creyentes de segunda categoría. Todos debemos glorificar a Dios, sea el estatus que Él nos ha dado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Lo más importante no es el estatus, es glorificar a Dios, sea cual sea tu estatus. Pablo dice, yo anhelaría que ustedes puedan dedicarse totalmente a servir a Dios. Pero más importante también es que ustedes entiendan que no pueden justificar una conducta pecaminosa en un estado de soltería. ¿Estás soltero, estás viuda? Si puedes, quédate soltero o viuda. Pero si no tienes ese don, entonces cásate. Mira cómo él puede decir. Algunos ya estaban solteros, se habían enviudado. Pero esto de quererse casar no es una opción para pecar. Bueno, en la iglesia no hay ningún creyente. Como no hay creyente, ¿qué voy a hacer? El Señor no me lo mandó, pues yo lo voy a salir a buscar. El alma para el Señor y el cuerpo para mí. Eso no está en la Biblia. No hay necesidad para apresurarse para el matrimonio. No debemos unirnos en yugo desigual. La palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 2, 22 al 24, una mujer llamada Ana. Se nos dice que tenía 84 años. Ella estaba casada. Duró 7 años de casada. Y a los 84 años ella todavía estaba sirviendo al Señor. En la voluntad de Dios, a Dios le plujo darle solamente 7 años de matrimonio.
De ahí en adelante ella siguió sirviendo al Señor hasta los 84 años y se nos registra que ella estaba ahí cuando el Señor nació y fue presentado y vio, se le dio a conocer y cargar el Mesías. Solteros que están aquí, es una oportunidad para servir al Señor con todos tus dones, con todas tus fuerzas. Dedicar también tu soltería para la gloria del Señor. No llenarte de amargura porque no estás casado. Pastora, ¿usted le ha ido mal en el matrimonio? No, yo lo puedo recomendar. El matrimonio es bueno, es deleitoso cuando tú lo haces conforme al plan de Dios. Lo que quiero decirte es que no estés pensando en el matrimonio, desperdiciando la soltería que puedes utilizar para la gloria de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo era una persona que si usted le daba un limonazo en la cara, él lo agarraba, lo partía y hacía un jugo y glorificaba a Dios mientras se lo bebía. Sea cual sea la condición, él estaba dispuesto a servir a Dios con los dones. Hace aproximadamente 2 años, en una iglesia hermana, a un diciembre se oficializó una boda, finales de diciembre. Una pareja hermosa de jóvenes. Y a principios de enero, unos atracadores a punta de pistolas atracaron a esta pareja. No habían pasado, creo que ni 15 días, y mataron a aquel joven. Aquella iglesia estaba de luto. Imagínense aquel pastor que semanas antes, unos 15 días, había oficializado esta boda y ahora estaba oficializando este funeral. Consolando a aquella jovencita que se había casado, aquella joven que se había casado. Recientemente estaba compartiendo con el pastor en un curso que estaba haciendo y él podía testificar ya varios años del juicio que él estaba preguntándose mientras llevaba a cabo el funeral cómo el Señor le permitió simplemente quizás unos 2 semanas de matrimonio a esta joven y ya había enviudado. ¿Cuál sería el propósito de Dios para permitir este dolor tan repentino en esta joven? Y ahora él podía decir que esta joven valientemente le predicaba el evangelio a los asesinos de su esposo. Le extendía el perdón y la misericordia en el juicio y les llamaba al arrepentimiento. ¿Qué puede hacer eso? O más bien, ¿quién puede hacer eso? Eso solamente tiene una respuesta. Eso lo hace Dios en el corazón de una vida. Aquella joven entendió que ella se casó para la gloria de Dios. Quizás con los planes que puede tener cualquier mujer. De ser madre, ser esposa, criar hijos para la gloria de Dios. Pero en los planes de Dios, por lo menos hasta ahora, él tenía una viudez reservada. Y ahora viene esa viudez. ¿Y qué está haciendo ella? Viviendo esa viudez para la gloria de Dios. Y eso es lo que está haciendo. Ella no se está llenando de raíces de amargura. Ella no está maldiciendo a Dios. Ella no está culpando a Dios de lo que le está pasando. Ella sabe que, como dijo Job, Dios me ha dado, Dios me ha quitado, sea el nombre de Dios bendito. Porque sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos a Dios. Por eso el mandato no es nosotros simplemente anhelar el estatus, sino anhelar glorificar a Dios, sea cual sea el estatus. Pablo estaba soltero y él podía glorificar a Dios. Él había dedicado su vida a servir a Dios. Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos.
El que tenga el don y sea capaz de recibir esto, que así lo reciba. Pablo, a causa del reino de los cielos, decidió no tener familia. A los solteros y a la viuda él les dice eso. Pero si alguno no tiene este don, que se case. Esto es contracultural porque ahora muchas veces hay personas que prefieren no casarse, pero sí tener los mismos privilegios que tienen los casados. Pueden tener relaciones sexuales, pueden vivir como si estuvieran casados, pero sin las responsabilidades que tiene el matrimonio. Pablo dice, cásense, porque es mejor estar casados que andar en inmoralidad. Esto era contracultural en los corintios, eso sigue siendo contracultural al día de hoy. Porque ¿sabes qué? El mundo siempre ha dicho, y lo sigue repitiendo, mientras la vaca sea vendida por libra, no la compres entera. Refiriéndose por qué asumir la responsabilidad del matrimonio. Nunca ha sido la voluntad de Dios que justifiquemos el pecado. En una sociedad corrupta como la de Corinto, en una sociedad corrupta como la de hoy, la iglesia debe levantarse, el creyente debe levantarse como un estandarte de la verdad. Pero al mismo tiempo, hermanos, el hecho de que una persona tenga ese deseo no implica que deba de buscar a un no creyente. Porque la palabra de Dios nos advierte, según a los Corintios capítulo 6, verso 14, que no es la voluntad de Dios que tú te unas en yugo desigual. Que tú puedas esperar la persona correcta conforme a la palabra de Dios. Que tú puedas casarte con alguien que te pueda ayudar, que te pueda pastorear si eres una mujer, o ser una ayuda idónea en el caso que sea un hombre. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los solteros y la viuda, como dijimos anteriormente, no son de segunda categoría. La iglesia tiene que aprender también a ser misericordiosa con los creyentes que son solteros. Orar a Dios, que Dios provea pareja para ellos. Pero tampoco forzarlos, hermanos. ¿Qué tienen que hacer los solteros? Poner un anuncio en el periódico, venderse. ¿Qué tienen que hacer? Motivémoslos a crecer para la piedad. Ayudémosle y creemos los espacios para que ellos puedan servir a Dios con sus dones. En la soltería, en la viudez. Si Dios le da hijos, si no le da hijos, siempre glorificando a Dios, cualquiera que sea la condición que les ha tocado vivir. Pero al mismo tiempo hay un tercer grupo que vemos aquí. Aquellos que están unidos con un cónyuge no creyente. Aquella hermana que se convirtió y el esposo es un incrédulo. Aquel hermano que es creyente y la esposa no es creyente. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí algunos decían, bueno, si yo soy creyente y soy el templo del Señor, ¿cómo yo voy a estar unido con este impío? Lo que yo tengo que hacer es dejarlo, decía alguna hermana o el hermano que dice Pablo, no, Señor. La mujer no se separe del marido, y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. ¿Tú has notado que Pablo asume que el que toma la iniciativa para el divorcio es el incrédulo? Pero el que está unido en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué está diciendo Pablo? Esta es una enseñanza de Jesús. Jesús enseñó acerca del matrimonio y él claramente Jesús habló del matrimonio. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Que la mujer no se separe del marido ni el marido de ella. Y si se separe, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no le abandone. ¿Qué está diciendo Pablo?
que esta enseñanza es de menor importancia porque sea él. No, hermanos. Él está diciendo, como apóstol, él tiene la autoridad para traer enseñanza nueva. Lo mejor que le puede pasar a un no creyente es estar casado con una mujer creyente, con una cristiana. Esa mujer, a la luz de la palabra, le va a ser fiel, va a orar por él, se va a someter, va a cuidar a sus hijos de manera ejemplar. Ese hombre va a estar contento con ella. Hay hermanas de este lugar que están casadas con incrédulos y esos esposos están felices con ellas. La llevan a todas las actividades porque ellos saben que lo mejor que le pudo pasar es estar casada con esa hermana. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No se separe. Versículo 14. Porque el incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En ese hogar se estará predicando el evangelio, se estará orando, ese esposo se estará orando por él. Hay una posibilidad de que el evangelio sea escuchado en esa casa. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en las iglesias. Hermano, la salvación no es por el matrimonio. ¿Es esta tu condición? No te separes. Él quiere, el incrédulo quiere estar casado contigo, no lo abandones. Porque tú puedes ser un instrumento de Dios para que el evangelio llegue a tu casa, para predicarle el evangelio, para que Él pueda venir a salvación, a novedad de vida. Tenemos testimonio en medio nuestro. Hay esposos que hoy están en los caminos de Dios por una esposa creyente que oró, que le predicó, que lo evangelizó, y hoy están en medio nuestro porque Dios quiso que así fuese. ¿Es este un mecanismo de evangelismo? En ninguna manera. Debemos nosotros proclamar la verdad del evangelio y orar. Esos hijos, ¿quién los va a instruir? ¿Usted recuerda un caso en las escrituras? ¿Le viene a la mente un caso que haya sido así? De una mujer creyente casada con un incrédulo que tuvo hijos que fueron santificados. ¿A alguien le viene un ejemplo en la Biblia? ¿Quién? Timoteo. Loida y Eunice le predicaron la palabra a Timoteo y tenemos cartas en la Biblia y un hombre piadoso que pastoreó varias iglesias en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque esta mujer decidió mantener ese matrimonio con un griego que ni siquiera nos dice cuál era el nombre. El matrimonio es un plan de Dios. Como dije al principio, hay redención. No importa cuál haya sido o cuál es tu estatus en esta mañana, en Dios hay redención. Por eso predicamos. Tú estás en esta mañana aquí, Dios es el Dios que puede restaurar tu vida. Tú eres soltero, soltera, Dios ha prometido que Él es nuestro esposo como iglesia. Si tú puedes entender esto, confiar en el Señor, sin importar tu estado civil, Él te puede restaurar en esta mañana. Yo conozco una persona soltera, ya adulta, tanto anciana. Él no se casó, por lo tanto no tuvo familia, no tuvo hijos. Y él tenía la preocupación, viviendo solo, sin hijos, sin esposa. ¿Qué me pasará a mí si a mí me diera un infarto? Yo viviendo en este apartamento, ¿quién me ayudará?
Dios no me dio esposa, no me dio hijos. ¿Quién podrá socorrerme? Y siempre él se hacía esa pregunta. ¿Qué me pasará el día que me dé el infarto? Yo no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo quien vele por mí. Y ese día llegó. Le dio el infarto. Se infartó el hermano. Tirado en el piso se acordó de su mayor temor. Bueno, aquí llegó el infarto. Tenía los síntomas. Tirado en el piso, meditaba en eso. Pero ahí apareció una vecina que nunca salía de noche. Y ese día le ocurrió, déjame ir a ver qué está el vecino. Abrió la puerta y le socorrió, llamó al 911. Y fue el instrumento que Dios utilizó para salvarle la vida. Él pudo testificar que Dios tiene cuidado especial de sus hijos. No porque tengan muchos hijos, quiere decir que van a tener cuidado porque tengan esposa. Dios es el cuidado de cada uno de nosotros. Si Él alimenta las aves de los cielos, si Él cuida de ellas, ¿no hará mucho más con cada uno de nosotros? No importa que seas soltero o viuda, cuál sea tu estatus. Busca la gloria de Dios siguiendo su diseño y siendo fiel en cada área de tu vida. Ana dijo, he tenido 84 años sirviendo al Señor. Ya he visto el Mesías. Señor, despáchame. Esa viudez para la gloria de Dios, esa soltería, ese matrimonio, esa soltería, sea cual sea el estatus. Señor, gracias por tu palabra, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre. Como iglesia, ayúdanos, oh Señor, a proclamar el estándar de tu palabra. Levantar, Señor, la soltería para tu gloria, el matrimonio para tu gloria, la viudez para tu gloria, la restauración para tu gloria. Tú eres un Dios, Señor, que restaura. Tú eres un Dios de segunda, de tercera, de oportunidades. Por eso yo te pido, Señor, que tú traigas consuelo. Gracias, oh Señor, porque lo vemos en nuestras vidas, lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Oramos, oh Señor, por los solteros aquí. Oramos, oh Señor, por las viudas. Oramos, oh Señor, por los divorciados. Permite, oh Señor, que podamos ser bíblicos al momento de tomar decisiones. Que el pecado, que el enemigo de nuestras almas no gane ventaja al momento de tomar esas decisiones. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén.